Cada nervadura es como una pequeña viga. Entonces, si la viga o si la nervadura de la losa está simplemente apoyada, la nervadura cargadora, falta hacer la graduación. Ya está el profe. Si la nervadura cargadora está ah, simplemente apoyada, el peralte se puede calcular como L entre 16. ¿Cuál peralte? Pues el peralte que está entre los apoyos. ¿Cuál claro? El claro que está entre los apoyos. Si la losa tiene un extremo continuo, entonces eh, el claro, si la losa tiene un extremo continuo, entonces el peralte es L entre 18.5. Si tiene dos extremos continuos, es L entre 21. Y si es un volado, es L entre 8. Estas son las recomendaciones para evitar, como les decía, el cálculo de las deflexiones. Aquí les explico esos tres casos, en general, el volado no. De un claro simplemente apoyado, se puede entender como una viga entre dos apoyos articulados y en ese caso los dos extremos son discontinuos y ahí es donde aplica el entre 16. En el este en el caso de una losa cuyas obtienen dos claros, ahí puede aplicar el caso de nervaduras con un extremo continuo. ¿Por qué? Porque si yo veo el claro izquierdo, tiene del lado del el claro, el primer claro, del lado izquierdo, tengo un extremo discontinuo, una articulación y en medio un apoyo continuo. ¿Por qué la nervadura se considera como si fuera una sola pieza desde aquí hasta acá? O sea, no, ¿qué serían dos piezas? Que aquí yo hiciera partiera suponiendo que el apoyo sea suficientemente ancho, y yo partiera la nervadura, aquí ya se rompería la continuidad. Eh, entonces, en estos casos, se puede utilizar este caso, esta fórmula de L entre 18.5. Si tenemos tres claros, el primero y el tercero son iguales, o podrían considerarse iguales que estos dos casos, o que estos dos claros, y solo el del medio tendría dos extremos continuos. Entonces, los de la orilla serían L entre 18.5, los claros extremos, y el del centro
Profe, ¿el de abajo qué es? Es, Este sería un caso donde tuviéramos una nervadura con apoyos empotrados a una viga o a una columna. En ese caso se puede considerar extremos continuos y el claro sería L entre 21. Digo, el peralte sería L entre 21. sería igual. Inge, y eso, perdón, y eso de que está empotrada, ¿cómo nos damos cuenta? Parecía en un ejercicio. Ah, pues se puede dar cuenta si hay algún elemento al cual en el extremo de esa nervadura haya o se pueda conectar de manera rígida. Podría ser, por ejemplo, si tenemos la nervadura apoyada en un muro, esa continuidad no se va a dar ese empotramiento. Se va a comportar más como una articulación, como esto. Pero si tenemos si esa nervadura llega a una viga cargadora, podría, no siempre, pero sí podría, eh, considerarse que se puede empotrar a esa viga. Esa viga debería de ser diseñada para permitir la nervadura. Por lo general va a tener una capacidad grande de la viga, porque es una viga grande. Entonces, se puede considerar, en términos generales, si llega una nervadura a una viga cargadora, como es el caso, tenemos la nervadura y se apoya en esta viga, considerar un empotramiento a la viga. Pero, si lo consideramos, tenemos que hacer los arreglos necesarios para que se dé la continuidad. Si yo tengo la nervadura sobre la viga, por ejemplo, que esta sea mi viga, voy a dibujar una viga. Y arriba de ella llegar a la nervadura, entonces el armado el armado superior sobre todo, porque es el acero negativo, tendría que llegar de alguna manera a la viga, tiene que anclarse a la viga. Si nada más queda así suelto, incluso si llega hasta aquí, no hay ninguna unión. Aquí funcionaría más que nada como una articulación, como un apoyo de este tipo. No habría continuidad. Hay ocasiones en que las nervaduras se forman de esa manera, o hay otras donde la nervadura queda embebida dentro de la viga. Entonces ahí es fácil, se puede hacer más la unión. Entonces, no es solo de decir, sino también de hacer ciertas cosas o la interconexión de los aceros para que se pueda dar esa continuidad. Es lo mismo inclusive. Profe, Mande. perdón, en una planta se ve diferente. No, en una planta, ¿o qué se refiere con una planta? Sí, sí, como la del ejemplo de ahí, el primero que vimos, no se traza diferente. No, no, en una planta se ve igual. Incluso viendo el tema de vigas, si yo digo que la viga es continua con la columna,
Voy a suponer que la viga es de un nivel, o que el proyecto es de un nivel. Y si yo digo que esta viga va a estar unida continuamente con la columna, debo de hacer los arreglos en el acero de refuerzo para que se dé esa continuidad. Si yo hiciera la viga sobre la columna, los aceros los aceros de refuerzo de la viga no se interconectan con los de la columna, aunque yo haya diseñado como continuidad, como una unión continua. Entonces, si yo no hago los arreglos en el acero de refuerzo, si los dejo así sueltos, esto se va a comportar como una articulación y no como una columna, como una continuidad. No es un empotramiento, no es una viga, no es una continuidad en la unión entre viga y columna. Para que se haga la unión, el acero de la columna debe de llegar o debe de amarrarse, como típicamente se dice, con el acero de la viga. Bueno, y se puede hacer eso de dejarlo como articulación nada más. ¿O está incorrecto? Incorrecto si se quiere, depende de lo que se quiera. Se puede hacer, se puede hacer las dos cosas, pero a la hora de hacer el análisis y el diseño, se tiene que considerar continuidad o no continuidad. Si se considera no continuidad, entonces en el análisis debe analizarse como no continua. Pero si yo analizo como continuo y el detalle lo hago discontinuo, voy a tener error porque, como pueden ver, los momentos cambian. Bueno, Ah, ok. entonces, en nuestro caso vamos a considerar como continuidad con la viga y tenemos la nervadura o la losa, la nervadura de carga de la losa de 6 metros y de 5.5. Tengo dos claros y podemos considerar el entre 21. Para el primer claro, al dividir 6 entre 21 da 0.28 y el segundo claro 0.26. Tenemos que usar el peralte mayor para ponerlo en toda la losa y redondearlo a múltiplo de 5 centímetros, inmediato superior. Por lo tanto usaremos 0.30, pero usaremos 0.30 para todo. ¿Qué usamos para todo, por favor? El espesor, el peralte de la losa. Esto para toda la losa, ¿no? Sí, Considerar el mayor. sí. Por lo tanto, podríamos usar, no, o podríamos no estar calculando todos los peraltes de todos los claros, o los peraltes de todos los claros, sino utilizando el claro más grande. Ah, o sea, con que saques el que está más grande, con que saques ese, puedes como que hacerlo general para todos. Usar ese. Exactamente. Entonces es algo parecido a lo de las vigas. Es algo parecido. No, entonces ya no consideramos el punto 26, solo el punto 28. Sí. Ok. Bueno, entonces, en conclusión, el peralte de nuestra losa, para este ejemplo, va a ser de 0.30 metros o 30 centímetros.
vuelvo a repetir, tal vez se les haga mucho 30 centímetros, pero estas son las recomendaciones que se utilizan para no revisar los secciones. Entonces podría hacerse un peralte menor. Se puede utilizar un peralte menor. Tal vez alguien puede decir, no, puedo usar 25 o 20, pero habría que revisar las deflexiones. El tema de deflexiones acarrea mm, muchas cosas que normalmente, platicándoles un poco de deflexiones, las deflexiones tienen que ver con la rigidez del elemento. Entre más rígido sea, se deforma menos. Y entre menos rígido, se deforma más. Si es menos rígido, podríamos decir que es más flexible. Es el inverso. El inverso de la rigidez es la de flexibilidad. Si es más flexible, entonces vibra más. ¿Qué sucede cuando tienes deflexiones muy grandes o deflexiones excesivas? Al momento de caminar sobre ese elemento, se va a percibir una mayor vibración, un mayor movimiento por el hecho de estar caminando. Entonces, las deflexiones están relacionadas Es como cuando con pasas por un puente. serviciabilidad, sí. Servicio. Las vibraciones son molestas. De hecho, si tú pasas por un puente, como dices, si percibes vibración excesiva, te sientes inseguro. Es lo mismo que sucede en cualquier elemento estructural, en una losa. Si percibes excesiva vibración, las personas que no sepan piensan primero que nada en que eso se puede caer. No están relacionadas con la resistencia, sino con con la percepción de la seguridad. Entonces, esa, entre más aperaltado sea el elemento, es más rígido y por lo tanto se deforma menos. Pero tiene el inconveniente de que puede ser más costoso. Entonces, ahorita esto es un punto de partida, pero les digo, esto podría reducirse, pero habría que revisar deflexiones. Otra cosa que tiene que ver con las deflexiones es la deformación en el momento de que quitan la cimbra y posterior a ella. Se puede percibir una flecha debajo de la losa que también se ve mal, se ve insegura. Y si esa flecha sigue continuando, podría llegarse el caso de que esa losa también tenga problemas de resistencia, pero eso ya es otra cuestión. Entonces, primero que nada, es eso. Si alguien dice, no, pues para mí se me hace mucho ese peralte, pues sí, a mí también podría hacerse mucho. Para mí también. Pero lo que estamos haciendo es ahorita cumplir con las mínimas recomendaciones. Después ya con su experiencia podrán ver si, si los utilizan o le bajan. O sea que al final todo depende de nuestro criterio. Más que del criterio, ir experimentando y también ir revisando esas deflexiones. Habría que contratar a alguien que se las revise. Ok, ok. Porque, ¿qué pasa si usted dice, pues yo soy muy
muy aventado y no, para mí funciona 15 y eso es lo que hacen los albañiles o los maestros. ¿Y qué pasa? Que se les empieza a colgar excesivamente la losa y después la forma típica de resolverlo es ponerle un apoyo ahí donde en un principio no tenían considerado poner un apoyo, una columna. Y me ha tocado ver muchos así, como ando observando esas situaciones, o uno que anda metido en eso observa, y ve muchas casas que inicialmente colaron la cochera como un área abierta, y después tuvieron que colocar una columna para resolver el tema de la losa que se está deformando excesivamente. A simple vista se ve la deformación. Profe, pero estas deflexiones afectan en cuanto a afectan naturalmente la resistencia, ¿no? O no. Yo no entendí eso. Es que comentó que no tenía nada que ver, como no sé, solo en el caso de los puentes, las deflexiones con la resistencia del... No, no, no tiene nada que ver. Una cosa es la resistencia y otra son las deformaciones. O sea, puede estar, pues, deforme, o sea, pandeada o así, con esa forma, pero seguir teniendo una resistencia Sí, correcta. sí. Puede ser resistente. Digo, hay veces que se conectan. Si no tienen la suficiente resistencia, definitivamente, si no tienen la suficiente resistencia, se va a deformar. Pero puede ser que tenga resistencia adecuada, pero un peralte inadecuado y se va a deformar excesivamente. La deformación está más relacionada con la inercia y la resistencia está relacionada con la cantidad de varillas que se les ponga y la resistencia de los elementos. Ok, perfecto. Gracias. De hecho, hay algunas veces que solo se puede exceder la deformación inmediata, la deflexión inmediata de una losa, y la forma de resolverla es por colocar una contraflecha, se le llama. Entonces, coloca la contraflecha y al momento antes de hacer el de cimbrar, lo que le dio de flecha hacia arriba, inversa, se deforma y queda la losa en una posición no tan deformada, queda, digamos, casi plana, o se pasa un poquito hacia abajo, y se deformó tal vez mucho, pero no se va a notar, porque el momento de la construcción se le dio una flecha invertida, o sea, se pandeó hacia arriba, podemos decirlo así en términos coloquiales, se pandeó hacia arriba antes de, de colarla, y para que en el momento de colarse y desimbrarse, cuando se pandea hacia abajo, se nivela. Bueno, el tercer paso es determinar el ancho tributario de las nervaduras y su clasificación, hacer una clasificación. La clasificación de las nervaduras se hará en función del ancho tributario y su longitud. Las nervaduras que tengan el mismo ancho tributario, la misma longitud y también la misma cantidad de claros van a llamarse igual. En caso contrario, se llamarán diferente. El
ancho tributario de una nervadura de la ligerante izquierdo entre 2 más el ancho de la nervadura más el ancho de la ligerante derecho entre 2. Siempre y cuando haya aligerantes, lo podemos dividir. Si el aligerante no existe, pues sería 0. Ahí está la fórmula. Entonces, voy a traerme la planta que trazamos. Aquí tengo nervaduras de 15 centímetros. Al hacer la distribución, pusimos aligerantes de 60, nervaduras de 15, aligerantes de 60, etc. Entonces, las vigas de amarre, los elementos que están en el eje son las vigas de amarre, los ejes de columnas. Les voy a poner nomenclatura. Y la primera nervadura sobre la que voy a trabajar es la primera después de la viga de amarre. Esta franja que representé aquí es el ancho tributario. Es la mitad de la aligerante izquierdo más la mitad del aligerante derecho. Y obviamente más el ancho de la nervadura. Entonces, para la N1, si yo hago un corte de esta parte, voy a observar, si lo veo de aquí para acá, la viga de amarre, el aligerante, la nervadura y el siguiente aligerante. Como les decía, el ancho tributario va a ser la mitad del aligerante izquierdo, puede ser este izquierdo, este derecho, entre 2. El aligerante mide 60, entonces entre 2 es 30. El ancho tributario es 0.30 más 0.15 más 0.30 igual a 0.75. Esta es la nervadura que analizamos y el ancho proyectado, este ancho proyectado, este de aquí, corresponde a este ancho de aquí. Entonces, para esta nervadura que le puse N1, tiene un ancho de 0.75 y tiene este largo desde aquí hasta acá. Se puede considerar que es una sola nervadura desde aquí hasta acá, como lo estamos viendo en este detalle. Ahora, podemos ver que la siguiente nervadura es igual que esta, o tendría las mismas características. Tiene el mismo largo y el ancho sería exactamente igual. ¿Por qué? Porque no hay cambio en el ancho del aligerante. Entonces, yo puedo nombrarlas como N1, las siguientes. O sea, todas las que cumplan con los mismos requisitos de la primera que calculó pueden ser iguales. Los pueden nombrar iguales. Sí, Ah, pues todas nos salen lo mismo, ¿no? sí.
aquí tengo una nervadura pegada a la viga de amarre. Que vengo con nervaduras de 60, digo, aligerante 60, nervadura, aligerante, y luego caigo con este caso, donde esta nervadura tiene de este lado la viga de amarre, que esa no la considero como que la estuviera cargando la nervadura, porque pues no la estaría cargando. Solo cargaría esta parte de aquí. Entonces, en este caso, el aligerante izquierdo no existiría, sería 0. La nervadura tiene 0.20 de ancho y la mitad del aligerante es 0.30. Por lo tanto, el ancho tributario para esta nervadura es de 0.50 y le pongo N2, que es el siguiente número que continúa, vamos a decir, o es el consecutivo de la N1. Profe, entonces hay 10 centímetros de la columna. Profe, ¿10? 10. No, no. Es que ahí dice punto 2. Sí, es que esta viga Sí. está en el eje, está justamente en el eje, pero no entiendo de dónde sale el punto 10. ¿Qué dices? Es que normalmente sumábamos punto 30 más otros punto 30. Aquí Pero estamos como divididos. aquí no, aquí digamos que esta es la nervadura, de este lado no hay nada. Sí, Por eso le pongo 0. Es 0 entre 2, 0. ya entendí. Y punto 20, y profe, acá de este lado es punto 60 entre 2, que es punto 30. la nervadura dijo que estaban a ¿cuánto? A 15, ¿no? Entre cada una. Sí, pero esta resultó de punto 20, porque si ponemos de punto 15, tendríamos que poner un aligerante de 5 centímetros, y eso no es práctico. Es la de la parte de ajuste, ¿verdad, Inge? Ese es el ajuste, sí. Ok, pero de ahí, o sea, todas las demás de ahí en fuera van a estar a distancia de punto 20 o a distancia de punto 15. O De sea, solo es punto- esa la de punto 20. Solo esta es la punto 20, que es el ajuste. Ok. Excelente, ya entendí. Ok, gracias. ¿Cómo sabremos que es punto 20 si nos ponen una actividad así? Pues se tienen que medirlo, no hay otra. O sea, Ok, o sea, no nos incluyen este dato. no. En un ejercicio, pues ustedes lo van a practicar y se van a dar cuenta cómo les puede resultar. Y que por lo general los ajustes se dan más al final, ¿verdad? Sí, O en las vigas de barra, porque es cuando a lo mejor no te va a dar exactamente el sí. aligerante. Algunos, como les digo, esta es una forma. Algunos pueden decir, yo no quiero que me dé aquí ningún ajuste. Y esta distancia de 5 centímetros, o bueno, o de 20 centímetros que me dio, yo quiero distribuirlo en todos estos de acá. Y si tengo aquí 2, 4, 6, 8, 10, 11. Alguien puede decir, no, pues mejor para mí, yo esos 20 centímetros los divido entre 11 y me da 1.8 centímetros. Entonces le voy a dar 17 centímetros a cada nervadura y me va a quedar una por ahí de 16 o de 15. Esa es otra forma de pensar, pero no hay ninguna diferencia entre una y otra, la verdad. O sea, estructuralmente las dos van a funcionar. Entonces, ¿Usted para cuál mí, recomienda? ¿La que nos enseñó? yo les recomiendo esta, pero y esta es la que vamos a practicar. Pero inclusive si ustedes hacen no sé, en otra materia de proyecto ejecutivo o no sé qué, pudiera ser que se los pidan de la otra manera.
es como una cultura. Todo esto tiene que ver con cultura o formas, ¿cómo le puedo llamar? Eh, Costumbres. Hay cosas que se hacen más por costumbre que por que deba ser así. Entonces, las cosas que se hacen por costumbre, hay veces que es difícil de romper. A mí me ha tocado ver muchas cosas donde se hacen por costumbre y no tienen una justificación de que sea así, y lo he cambiado. Y, y funciona, pero cuestionan que por qué de esa manera si siempre lo ha hecho de la otra manera. Le digo, pues, si quieres lo podemos hacer de la otra manera, pero esta también funciona. Eh, Les comento esto porque lo pueden ver de la otra manera, solo por eso. Bueno, entonces, ah, ya identificamos o ya clasificamos esta N2. Ahora vamos con el siguiente módulo o los siguientes módulos de acá. Podemos ver a simple vista que es igual a estas de acá. Entonces yo le pongo, viene el mismo número, la misma marca, el mismo nombre, porque no hay un cambio. Profe, también otra pregunta. Ahí en los aligerantes, pues están como que hechos como por secciones, ¿no? De varios, de barro block, que son de 20 por 30. Se ponen, pues, dos a lo ancho, de 30 y 30, por eso da los 60, ¿no? Pero ¿cuántos sabemos pues, para el largo? ¿Cuántos poner más o menos? Ah, pues eso es lo que vimos acá en el trazo. Ah, ok. Les Ah, dije ok, que ok. habría que colocar nervaduras de temperatura en función de esto. Y esto también, como les digo, esto es una eh, cultura, es una práctica que normalmente se utiliza. No necesariamente tiene que ser así, pero pues así se hace y así se los dejo. Yo lo he hecho diferente y también funciona. Bueno, aquí, sobre todo cuando se cambia aligerante de poliestireno. Cuando se cambia aligerante de poliestireno, se pueden quitar nervaduras de temperatura. A lo mejor hasta nada más se puede poner una. Pero las costumbres siempre son muy fuertes. Eh, es inclusive, si ustedes pueden verlo, eso de las costumbres funcionan pues, en muchos ámbitos, incluso, por ejemplo, en las recetas de cocina. Para preparar determinado alimento, pues hay una receta y una forma de prepararla. Tal vez alguien hizo ahí se le ocurrió hacer eso y así les quedaba rico y así lo siguieron haciendo, aunque pudiera poderse hacer de manera diferente. Y entonces, am, si alguien hace esa misma receta con otro procedimiento, empiezan a dudar en el momento de que lo están preparando. Dice, pues es que a lo mejor no te va a quedar bien o va a quedar, no va a tener el sabor de cómo se preparaba de esta manera. Incluso cuando se lo están comiendo empiezan a decir, no, pues no está igual que el otro porque esta sabe diferente. Y es
solo psicológico. Pero bueno, las costumbres en ciertos casos son muy fuertes. Y es lo mismo en la construcción, hay costumbres. Esta otra tiene tiene un aligerante de 60 y otro de 30. Aquí quedó justamente de 30. Entonces, también esta debe llamarse diferente y le voy a poner N3. Esta de aquí está proyectada en este corte. Tenemos el aligerante de 60 y el aligerante de 30. Si partimos los dos a la mitad, es 30 y 15. Sería, bueno, en este caso 15, la mitad de 30, más 15 de la nervadura, más 30 de la mitad del aligerante. El resultado es punto. Si les ha tocado ver eso de las costumbres en cocina, ¿a alguien? Sí, ¿En cocina? Sí, en preparación de alimentos. sí, en cocina Ah, sí. sí. Es más común, yo digo. ¿Y les ha tocado hacerlo diferente? ¿O se han Sí, atrevido sobre todo, a romper con la tradición? Sí, a Pues sí, veces también cambia con la región, ¿no? O sea, no es la misma forma en la que se prepara algunas cosas, a lo mejor aquí, que por ejemplo en el centro del país. Y bueno, yo creo que también la construcción pues es igual, o sea, dependiendo del lugar varía también todo ese tipo de cosas. Sí, sí, exactamente. También dependiendo de la región, varían por la disponibilidad de materiales también. yo digo que también tiene que ver con lo complicado que sea, ¿no? Que a lo mejor lo que se acostumbra es menos complicado a lo que se debe. Sí, digo, disponibilidad de materiales, hay veces, por ejemplo, en ciertas zonas no hay tanta, o sale más caro meter aligerante y dicen, pues yo prefiero hacerla sólida, la losa, y la hacen sólida. Y esa es la costumbre. La costumbre es hacerla sólida, de hacer puras losas Sí, sí. sólidas. Sí, porque aquí de repente pasa que como no quieren hacer la siembra o no quieren estar perdiendo tiempo en estar acomodando los aligerantes, mejor la hacen sólida. Entonces, pues ahí ya es costumbre, porque no están acostumbrados a hacerlo de otra manera. Sí. Bueno, miren, ah, aquí han salido temas adicionales. Como pueden ver, yo les he estado complementando esto con cosas un poco prácticas. Hablamos de flexiones y hablamos de costumbres o de formas más general, de otras opciones que pueden existir en la distribución de los aligerantes, en la distribución de las nervaduras. Pero eso sale a raíz de preguntas propias de ustedes, de inquietudes. Si nadie pregunta, si ningún alumno tiene una inquietud de cualquier tema, yo me voy directo. O sea, yo me voy a nomás desarrollar el tema. Pero si alguien pregunta, les puedo complementar. Entonces, este es el grupo más preguntón. Y ah, adicionales que les pueden ayudar en cuestiones prácticas si es que se les queda grabado. Si lo hacen nomás como para por preguntar algo, pues, y no les pone, no se les queda eso, pues les pasará de largo. Pero luego está bien hacer eso, está bien preguntar. Bueno, entonces ya tenemos la clasificación aquí de las nervaduras este,
de la losa. Resultaron 3 tipos, no salieron tantos. Entonces, 3 tipos en entrepiso, otros 3 en azotea. Pues puede ser, son 6 tipos de nervaduras que habría que diseñar. Hay más trucos para hacer esto más simple, pero eso ya lo descubrirán ustedes. Y que son 3 tipos y dijo que hay 6. ¿Por qué 6? No entendí eso. Pues porque esto es solo entrepiso, pero, Ok, ya. pero en azoteas habría otros tipos, o sea, no sé, puede ser 3 o 4, dependiendo. Ok. Obviamente, este proyecto es muy sencillo. ¿Qué pasa si nosotros tenemos Bueno, y si tenemos un vano de escaleras, Inge. si tenemos una losa así de esta manera, o sea, o un área donde tengamos ah, este geometría muy irregular, pues aquí sí van a salir muchos tipos de nervaduras, no solo 3, no solo 2, van a salir más. ¿Por qué? Aquí, otra que va a venir de aquí hasta acá, aquí en este espacio va a haber otras, esta que va a venir de aquí hasta acá. O Pues si es está como cambiando de una, sentido. como una losa vista desde arriba, ¿no? Como una planta conjunto. Eso que dibujó. O sea, Sí, para explicarlo. una planta de Ajá. una losa, un contorno de una planta de una losa. ¿Qué preguntó usted? Inge, yo preguntaba que qué pasaba cuando hay un vano de un hueco de unas Ah, escaleras, pues. bueno, cuando el vano de la escalera, eso trataremos de verlo en el tema de escaleras, pero normalmente se colocan vigas adicionales para hacer ese vano. Vigas que pueden ser muy parecidas a las vigas de amarre, del tamaño de vigas de amarre, para generar el vano del hueco de la escalera. Ok, pero eso como que ya lo vamos a ver más adelante, entonces. Esperemos que sí. Ok. Inge, y por ejemplo, usted comentaba que serían 6 tipos de nervaduras, pero si en sí la planta, la azotea es la misma que la de entrepiso, ¿no seguirían siendo las mismas 3 nervaduras? ¿O sí cambiaría? Creo que sí cambia. Creo que sí cambian por la cantidad de acero. Y aparte bueno, en el paso 1, dice que en las de azotea para las nervaduras son de 12 centímetros y para las de entrepiso son de 15 Ay, ay, centímetros. ay, ay. Sí, es cierto, sí, es Sí, cierto. sí. Ya me acuerdo. Gracias. Perdón, ¿quién preguntó primero? Es que me entró una llamada aquí al celular. Preguntaba que ¿por qué 6? Bueno, no es que no es que sean 6 en la azotea, sino puede ser que en la azotea sean las mismas. Lo que pasa es que habría que ver cómo resulta. Podrían ser las mismas 3, digo, porque va a ser muy parecido. Lo único que va a cambiar es el ancho y aquí podemos tener un ajuste mayor y aquí otro ajuste. Entonces, pueden ser 3 también en la azotea, pero son 6 nervaduras que tendrían que diseñar. A eso me refería, porque son 3 diferentes en entrepiso y 3 diferentes en azotea. Y el diseño cambia porque en entrepiso tenemos una carga y en azotea otra carga.
Ya, ya, gracias, Inge. Ahora, ya que hicimos la clasificación, este, vamos a hacer, déjeme anotar un pendiente, de que se me olvide. Inge, ¿podría regresarse un poquito al detalle de la viga 3? Es que me faltó anotar algo, así nada más rápido. ¿Está? Sí, está. Gracias. Ya está, gracias. Sí, sí, sí. Profe, y el Bueno, detalle que está arriba, que es uno que tiene como que hatch y así. Uno que está más arriba. Ese. No, no, el de al lado. este. Este. Bueno, ese le puse hacks, pero a los otros ya no les puse, pero pues es lo mismo. Ok, gracias. En los datos van a incluir el ancho de la nervadura. ¿Cómo? En los datos nos van a incluir el ancho de la nervadura que vamos a analizar. O sea, por ejemplo, en No, el pues es primer. que eso, por ejemplo, ustedes lo tienen que determinar. Pues, yo les di aquí en el primer paso que unos criterios para trazar las nervaduras. Y esos son los que nos van a ir sirviendo después para hacer la determinación del ancho perdón, de la clasificación de las nervaduras. Cierto, es cierto. Es igual en vertical y en horizontal. Por ejemplo, en el caso de entrepiso, va a ser el mismo ancho en vertical y en horizontal. ¿Qué le llama vertical a estos? Sí, el ancho de 15 centímetros. Ah, sí. Bueno, el 15 centímetros es el ancho de la nervadura. Yo les decía que en entrepiso pueden usar 15 y en azotea 12. Ahora, también, antes de que se me pase, tenemos las nervaduras de temperatura. Esas también hay que referenciarlas, aunque no se diseñen, no se van a diseñar como una nervadura de carga, pero hay que ponerle su nombre. Normalmente, como son de temperatura, se le pone T y puede ser T1, T2, dependiendo del ancho. Dependiendo del ancho, si todas las tengo del mismo ancho, pues a todos les pongo T1. Bueno, ahí ya clasifiqué todas las nervaduras, incluyendo las vigas de amarre. Vamos al paso 4. El paso 4 es calcular el peso de la losa. Para calcular el peso de la losa, que ahora ya tenemos datos para calcular el peso de la losa, vamos a utilizar esta formulación sencilla. Yo tengo representado aquí un esquema de una losa, de una fracción o un área representativa de la losa, donde se muestra el peralte con la letra H minúscula, el espesor del patín de compresión, que se muestra con TF minúscula, el ancho de la nervadura con la letra literal BW y el ancho del aligerante con B alig, de mayúscula alig. Y una adicional que es la S, que es la distancia centro a centro de nervaduras. En esta parte eh, se describe cada
que es lo que ya les platiqué. Todo se tiene que utilizar en unidades de metro. S debe estar en unidades de metro. BW debe estar en unidades de metro. TF. Normalmente TF es de 5 centímetros, pero en unidades de metro, que es 0.05. El ancho del aligerante que vamos a usar, como ya les había dicho, es de 60 centímetros, también en metros, y el peralte de la losa en metros. Entonces, en base a eso, vamos a aplicar estas fórmulas. El peso propio de la losa va a ser igual a la suma de WConc más WALIG. WConc es el equivalente al peso del concreto y del ALIG es el peso del aligerante. Para eso vamos a necesitar el peso volumétrico del concreto, que ya sabemos cuánto es, y del aligerante, aquí estaremos considerando 500 kilos por metro cúbico del barro block. Es un peso promedio. Y bueno, el WPP es el peso propio de la losa. Aquí le puse WPP losa, pero bueno, entonces aquí debe ser WPP losa. El peso, si hacemos el ejercicio para calcular el peso de la losa, podemos calcularlo, o los datos que necesitamos para calcularlo es H, como les decía, en metros, BW en metros, TF en metros, S, que es la suma de 0.60 del ancho del aligerante más el ancho de la nervadura, 0.75. Y para calcular, aplicamos la fórmula esta. Entonces, H, sustituimos H, TF, BW y S, más 0.05, todo esto por 2400. Este valor de aquí, multiplicado por esta, debe dar 240. En el caso del aligerante, tenemos BALIG y sustituimos aquí todos los valores y esto debe dar 100. Revísenlo. El resultado es la suma de los dos, 240 más 100, igual a 340 kilos por metro cuadrado. Ese es el peso de el peso propio de la losa. Ese es un valor justificado de cuánto pesaría esa losa. Sí, el aligerante sí de 100. Entonces, la losa va a pesar 340 kilos para el caso de entrepiso. Lo mismo puedo hacer para la de azotea. Nada más que en este caso estoy considerando un ancho de aligerante de punto 12 metros, o sea, 12 centímetros. Y en este caso da, sustituyendo valores, WConc 220 y aligerante, el peso del aligerante 104. Y el peso total de la losa de entrepiso da 324 kilos por metro cuadrado. ¿Por qué hago esto? Porque voy a necesitar esos pesos para evaluar la carga muerta total. A ver, ¿me permiten un minuto? Regreso. Mire,
Chavos, el primero era de la losa de azotea o de entrepiso. De entrepiso. Entrepiso. Ok, entonces ahorita el segundo era el de azotea, ¿verdad? Sí. Ya está, gracias.
Bueno, ya que tenemos el peso de la losa, vamos a hacer la evaluación de las cargas. La evaluación de las cargas, o para hacer la evaluación de las cargas, vamos a utilizar las cargas que ya utilizamos en el diseño de vigas. Se supone que esas son. Lo único que en el tema de vigas no calculamos el peso de la losa. Se puede regresar un poco ahorita al peso propio de la losa azotea. No supe si ya era lo último. Sí, es lo último. Ah, ok, sí, ya, gracias. Bueno, en el caso del diseño de vigas, ¿se acuerdan? Supusimos un peso de losa. Ahora, ya con el cálculo del peso, lo podemos agregar nada más y corregir los valores. Entonces, ya tenemos la evaluación de todos los cargos, de todas las cargas de la losa. Ahora vamos a colocar el valor correcto, el valor calculado, que es de 340. Entonces aquí baja 10, debe ser 915. Y la carga de diseño debería ser 1658. 1658. ¿Por qué bajó 10, profe? Perdón. Porque tenemos 350 supuestos y el calculado es de 340. Ah, ok. Y en la azotea teníamos 324 el peso. ya no es supuesto. Aquí aumentó 4 kilos. Aumenta 4 kilos. Se me hace que queda en 1065 kilos, ¿no? Por metro cuadrado. Entonces, el instructor del primero se tiene que calcular la losa para después poder calcular sus vigas, ¿no? Sí. Profe, sí, ya vi cómo, ¿Perdón? profe, ya vi cómo se sacó el peso de la losa de 324 kilogramos, pero viendo mis notas, ¿dónde habíamos sacado 340? De la entrepista. Bueno, ese 340 yo se los di o bueno, yo lo consideré como un valor supuesto para el diseño de vigas, en el tema de vigas.
O sea, nos los dio ya hace rato. Sí, bueno, por eso les digo que les decía, o como dijo el compañero, pues pueden, la forma, la forma natural es primero sacar el diseño de las losas, luego hacer ya podemos, ya de esa manera podemos calcular el peso de la losa y luego el diseño de las vigas. Aunque aquí de todas maneras, si no tenemos el diseño de las vigas, tendríamos que hacer una propuesta y luego ajustarlo, pero este ya es un poco el dibujo nada más. En cuanto a diseño, lo normal es primero diseñar las losas, luego las vigas y columnas, cimentación. Ángel, ¿podría acercar ahorita para tomar una foto ahí, por favor? Ese peso de losa siempre lo vamos a estar considerando. No, De siempre piso, entre piso. Y se le es, puede dar pa- punto para... es parte es parte del proceso de la preparación de la información No, sí, para... o sea, el de la azotea sí vi que lo calculamos, pero nos decía que el peso de la losa de entrepiso lo propuso, no, usted no los dio en el tema de no. vigas. No, ya, es que me confundí. Yo pensé que había preguntado que de dónde había salido el peso que estaba inicialmente. El 340 pues lo calculamos también. Aquí está. Sí, sí, esa era mi pregunta, ¿dónde estaba? Porque creo que no lo había escrito. Aquí está. Pues el primero que hicimos. Ah, sí, ok. Ok, entonces ya tenemos toda la información con hasta aquí, con esto, evaluación de cargas. Ya tenemos toda la información para iniciar el diseño de las nervaduras. Y vamos a iniciar con con la primera, con la nervadura 1. Para eso necesitamos el ancho tributario de la nervadura 1, que si nos vamos acá tenía 0.75, y la carga de diseño del entrepiso, que es de 1658. Entonces, tenemos nuestro esquema de nervadura con empotramiento en la viga, los claros de 6 y 5.50, y calculamos, el primer paso es calcular la carga lineal. Para calcular la carga lineal multiplicamos la carga de diseño por el ancho tributario. Da 1243.5. 1244, pues. El paso 2 es analizar la nervadura. Como ya habíamos visto, esta nervadura va a tener un empotramiento o una continuidad a una viga. Vamos a tener la carga lineal de 1244. Y los diagramas, digo, los cortantes son igual que en el caso de vigas.
1.15 por W por L entre 2. Y los momentos van a corresponder, van a ser casi idénticos a la viga, con la diferencia de que en el extremo vamos a considerar un apoyo continuo a una viga, que es W cuadrado entre 24. Lo demás es parecido. Aquí tenemos dos claros, el W cuadrado entre 9, y donde L es el promedio, el negativo interior. Entonces, Ahí es entre 10, ¿no? ¿Es el promedio? no, es entre 9 porque es un claro, dos claros nada más. Ah, ok. Entonces vamos a calcular los cortantes con eso, con la carga de 1244. El primero es 4291.8, 4292, pues. Y creo que el peso es 1658, de 1200, ¿no? ¿Dónde? El W, ¿no es 1658? No, es 1244. La carga lineal. En el cortante 2 me salió 3934. 3934. Sí. Profe, creo que la segunda me salió diferente. Ah, espera. La última es 1568. Entonces, estos son, ¿sí verificaron todos estos valores? Sí. Ok. El siguiente paso para el diseño de las vigas es de las nervaduras, es el diseño por flexión. Vamos a calcular el acero, el acero por flexión, y para eso vamos a utilizar estas fórmulas más simplificadas, más simples, para calcular el área de acero. Dije, Ajá. antes de que pase ese paso, ¿puede regresarte en todos los cortantes para tomarle una foto? Por favor. Listo, gracias. Para hacer este diseño vamos a utilizar una tabla parecida al de vigas, pero más simple. En este caso se va a calcular directamente el área de cero con esa fórmula simplificada, se va a omitir el cálculo de Q y de ρ. Se va a pasar directo al área de cero. Es una forma simple,
es algo más más fácil, aunque pues también tienes un margen de error más grande. Por lo tanto, se va a facilitar, pero podríamos tener un error. Digo, no es la forma como debería hacerse, pero de acuerdo a, se está utilizando este método. ¿De acuerdo a qué? Perdón, profe, se le trabó. Recomendaciones de maestros. Ah, ok. ¿El FY cuál es? El FY, pues es el FY del acero, normalmente es 4200, 4200. ¿Qué? Sí. Entonces, el área de cero requerida va a ser la división entre el momento de diseño y F1. F1 va a ser igual a FY, a phi por FY por D menos TF entre 2, y todo eso entre 100. Phi es 0.9, D es H menos 5, TF es el espesor del patín, que normalmente es 5 centímetros. Aquí sí se va a utilizar en unidades de centímetro. D es 25, FY es 4200, entonces TF5 entre 2, TF5 y dividido entre 2 por la fórmula. Esto da 850. O también se puede redondear a 851. No cambia mucho. Entonces, finalmente, el área de cero requerido va a ser el momento dividido entre 850. ¿Cuál momento? Tenemos que colocar los momentos que calculamos acá. El ancho de la nervadura es de 15, el peralte es de 30, o sea, es el peralte de la losa. El área de acero requerida va a ser igual, entonces, a cada momento dividido entre 850. Aquí sería 1866 entre 850. 2.20. En el segundo, 3199 entre 850. 2.8. 36. ¿Cómo? No lo redondeamos a 3.8. 3.8. No. Ok. Pero entonces el primero no se queda en 2.19. Bueno, ahí sí lo redondean a 2.20. Es que el 3.76 son 3, 4 centésimas y acá es uno nada más. Sí, sí. Exactamente. 5.38. 4.92. 4. Esas son las áreas de acero requeridas. Se sacan igual que con las mismas fórmulas, ¿no? De la pasada. ¿Mandé? Se sacan con las mismas fórmulas de la pasada, ¿verdad? Se sacan con esta. Ah,
Pues, Esta es la fórmula que les dije que iban a hacer dividir el momento entre F1 y F1 dio 850. Entonces usted dividió cada valor de momento entre 850 y le dio estos valores. Ahora, aquí introduje, como en el caso de vigas, el acero mínimo, solo para una revisión rutinaria. Puede ser que esto casi nunca aplique, pero ahí se los dejo. El acero mínimo es exactamente la misma fórmula que se utiliza en vigas y nada más. Aquí da 1.25. Este en 1.25 ya está aquí puesto. Y la idea es que el acero final va a ser el mayor de estos dos valores para cada caso. Y como podemos ver, siempre, en todos los casos, mejor dicho, aquí en todos los casos, los 5 casos, tenemos que es mayor que el área de acero mínima. Por lo tanto, el área de acero final es idéntica al área de acero requerida. profe, ¿puede bajar a los procedimientos? Un ratito. Ya, gracias. Inge, y cuando no sea mayor tenemos que replantear otra vez o qué se hace. Si, Pues, por ¿es la ejemplo, primera, verdad? si aquí tuviéramos, no sé, un centímetro, entonces se utiliza el mayor, por eso aquí le puse el máximo del acero requerido y el acero mínimo. Aquí sería usar el mínimo, el mayor de estos dos valores. Siempre usar el mayor de el acero requerido y el acero mínimo. Con estas áreas de acero podemos determinar las varillas. En este caso, yo les dejo este criterio para proponer el tipo de varilla en función del área de acero. Por ejemplo, para áreas menores de 2 centímetros, podemos usar varillas del número 3. Si tenemos entre 2 y 4, vamos a hacer del 4, del varilla del 4. Entre 4 y 6 del 5. Entre 6 y 14 del 6. Y mayor de 14 del 8. Por ejemplo, aquí estamos entre 2 y 4. Podemos hacer varillas del 4. Aquí hay una opción donde podamos utilizar una combinación de varillas. Si yo coloco varillas del número 4, tendría un área suministrada de 2.54. Es mayor. Bueno, aquí sí funciona esto. No puedo usar del 3 y del 4, creo. Porque si tuviera del 3 y del 4 da 1.98. Entonces no funciona una combinación. Tendría que ser siempre, o mejor dicho, aquí a fuerza tengo que utilizar 2 del 4. O sea, ¿que suma sus diámetros o cómo, Inge? Sus áreas. Digo, perdón, sus áreas, sí. Es lo mismo que en vigas. El área suministrada es la suma del área de las varillas que está colocando. Entonces, No, sí, pero me refiero cuando tiene, por decir, las sumas de 2 del 5 y 1 del 4. también igual se suman las áreas. Ahorita vamos a ver si cabe un ejemplo.
aquí tenemos 376 y si yo propongo 3 del número 4, me da un área suministrada de 3.81. Quedo arriba del 3.76, por lo tanto es correcto. O sea, 3 del 4. Si se fijan, en los dos casos estoy entre 2 y 6. Entre 2 y 4, perdón. 2 y 4. Estoy utilizando varillas del número 4. Se cumple, o sea, estoy siguiendo el criterio que di ahí. Aquí tengo 5.38. Estoy entre Varía del 5. 4 y 6. Voy a usar del 5. Si pongo, con esa mezcla que tenía ahí, no cumple porque tengo 5.25. Si pongo 3 del 5, tendría 5.97 centímetros cuadrados. Estoy por arriba los 5.38. Aquí tengo 4. Necesito colocar 4.92 centímetros. Entonces uso. Podría usar 2 del 5 y a lo mejor sí, 2 del 5 y una del 4. Si coloco 3 del 5 tendría 5.97. Si coloco 2 del 5 y una del 4, tengo que sumar las áreas del 5 y la del 4. Me da 5.25. Entonces puedo hacer una mezcla para acercar la cantidad suministrada a la cantidad requerida o la cantidad final requerida. Inge, ¿podría repetir lo que dijo? Es que se me trabó la computadora. Puedo hacer una mezcla de varillas para acercar la cantidad de acero suministrado a el área de acero final requerida. Profe, pero no está mal si proponemos un solo tipo de varilla. No. Ok. Igual en este caso, también ya. Y que nada más, no me quedó muy claro. Pero por decir, tiene 2 del 5 y una del 4. Entonces se va a la tabla de las varillas y la del 5 tiene un área de 1.59. ¿Esa la suma con la de 1.27? No, la del 5 tiene 1.99. Ah, perdón, 1.99. Y la suma con la del 1.27 del 4. Y luego eso lo multiplica por el número de varillas totales. Bueno, en este caso serían, no, primero habría que sumar las 2 del 5 o multiplicar las 2 del 5 por 1.99, 2 por 1.99 más la de 1.27, que es la varilla del número 4. Ah, ok, ya entendí. Ya me Y quedó lo claro. mismo Gracias. sucede en el caso de la número 3 y número 4. Aquí, si usted dijera, pues yo puedo poner 2 del 4. Si yo pongo del 4 sería este caso de arriba, 2.54. Tengo más cantidad de acero aquí. Pero como dice, bueno, tengo más cantidad y así tengo menos y estoy arriba del acero final. Pero si como dice aquí, si quieren usar solo un tipo de varilla, tampoco está mal. O sea, lo único que pasa es que están colocando más acero. O sea, tendría. Eso al final solo es técnico, ¿verdad? O sea, te sirve en obra como para que no se junten mucho las varillas, ¿no? No, pues te sirve más que nada para ahorrar dinero, Ah, ok. que no es poco.
Inge, entonces lo de mezclar varillas, eso sirve para ahorrar. Es para ahorrar, sí. Ok. Gracias, Inge. Quiere ahorrar dinero en la hora, pues le mezcla varillas. ¿Por qué? Porque mete menos peso, menos cantidad de acero. Y, y está cumpliendo con el acero necesario. Bueno, ya se acabó el tiempo. Ay, Profe, ¿puede moverle tantito? Solo para tomarle foto a la tabla. ¿así? Sí, así está bien. Sale. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Adiós. Gracias, Gracias, Inge. Inge. Hasta luego. Gracias, Inge.